Les enviamos un cordial saludo desde el pueblo milenario. Nos encontramos aquí en San Pedro Tututepec, que pertenece a la región de la costa en nuestro hermoso estado de Oaxaca. Es para mí un honor poder contar con la presencia de una persona que se ha destacado en este hermoso pueblo, que es cabecera municipal también. Se ha destacado como una de las precursoras, una de las guardadoras de esta lengua materna. En este video vamos a hablar acerca de la lengua materna de este gran pueblo y de cómo ha sido su proceso de preservación, de cuidado, porque si bien sabemos Oaxaca es pluricultural, Oaxaca tiene una diversidad de lenguas indígenas, hay 11 lenguas que se hablan aquí y bueno, el mixteco es una de esas maravillosas lenguas que hoy en día muchas instituciones educativas, incluido Seculta, que es una de las organizaciones, es una de las secretarías que se enfoca en el rescate de la cultura de los pueblos, ha decidido también que le demos una prioridad, que le demos un enfoque a las lenguas maternas de nuestros pueblos indígenas. Es por eso que hoy nos encontramos aquí para hablar acerca de esta lengua, que ahorita nos van a decir exactamente a qué se refiere, para tener un conocimiento más amplio y poder darle el reconocimiento a la gente que lo habla y poder hacer algo, porque nos encontramos en tiempos cruciales en donde las lenguas indígenas tienden a desaparecer, en donde los hablantes ya son personas mayores y la mayor parte de los jóvenes no las habla. Bien, pues vamos a entrar en el tema entonces y voy a permitir que aquí la señora que nos acompaña nos pueda decir cómo se llama y de dónde es. Cubichimando, Yunañi Estela López Pérez, Tacubiña Añu Yucuyusa. Buenos días a todos. Mi nombre es Estela López Pérez, soy de aquí de San Pedro Tututepec, originaria y nacida en el Barrio Grande. Excelente. Doña Estela, le agradezco de antemano el hecho de darnos esta oportunidad de poder platicar un poco acerca de esta lengua materna que se habla aquí. ¿Cuál es la lengua materna que hablan los habitantes de San Pedro Tututepec? La lengua materna de aquí de San Pedro Tututepec es el Sansabi, que es el mixteco. Aquí, pues, siempre se ha hablado aquí la lengua materna, que es el mixteco, ¿no? El mixteco, sí. Muy bien. Doña Estela, díganos, ¿cómo ha vivido el proceso de transición de la lengua materna? ¿Se ha preservado? ¿Lo habla la mayor parte de la gente o solamente un grupo? ¿Cómo se encuentran ahorita ustedes? Pues la verdad, nuestra lengua materna se está muriendo ya quedamos pocos. Las personas más jóvenes que hablamos son de mi edad y no somos muchas, somos pocos, somos de la familia nada más, porque ya de ahí para allá ya nadie lo habla. Nada más somos, si escasamente, como unas 6 de la familia que son de mi edad y de esa generación se empezó a perder la lengua materna, ¿no? ¿Por qué considera usted que se ha estado perdiendo la lengua? ¿Por qué el mixteco ya no lo hablan las generaciones nuevas? Por el hecho de que porque nos metieron en la cabeza de que hablar una lengua indígena, ya sea otra lengua y aquí especialmente el mixteco, nos metieron en la cabeza de que el que hablara una lengua indígena no valía nada, ¿no? Y que no era nadie. Y ya dejándolo de hablar, entonces todos íbamos a ser iguales. Y por eso muchas personas, muchos señores dejaron de hablarle a sus hijos y también por la discriminación grande que hubo. Muy bien. En efecto, creo que la historia nos marca este proceso de colonización, cuando la gente decía que los indígenas no tenían alma, ¿no? Que no, prácticamente eran entes que andaban deambulando por ahí. Y se viene toda esta estigmatización hacia los pueblos indígenas, hacia los hablantes, ¿no? Porque precisamente no había una comunicación acorde. Entonces hubo por ahí también quienes empezaron
bajo sus propios intereses a querer desaparecerle estas lenguas indígenas para poder conquistarlos ampliamente. Doña Estela, ¿cómo vivió usted personalmente este proceso? Cuéntenos desde niña, quiénes lo hablaban, si sus generaciones actuales lo hablan también. ¿Cómo ha usted preservado esa lengua que, a pesar de que había discriminación y rechazo, pues ahorita en la actualidad usted lo habla? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso para usted? Nosotros nunca dejamos de hablar nuestra lengua porque mi padre era el que nos decía que nosotros no teníamos por qué hablar otra lengua que no era nuestra, que el mixteco era lo de nosotros y por lo tanto que nosotros no teníamos por qué dejar de hablar la lengua de nosotros y que no nos avergonzáramos de ser indígenas, porque eso era lo que éramos, indígenas de Tututepec, porque mi padre siempre defendió también su lengua, siempre defendió su cultura, su costumbre, y por eso nosotros nunca dejamos de hablar, porque al llegar yo a la casa de mis padres a veces nunca se hablaba el español, siempre hablábamos el mixteco, y por eso mismo yo nunca perdí el acento de la lengua materna, porque nosotros nunca platicábamos en español, siempre en mixteco en la casa, porque mi papá se enojaba con nosotros, nos regañaba, nos decía que él no tenía gente ñatón, le decía a mi papá, porque gente disque de razón, ¿no? Okay. No, yo no tengo ñatón en mi casa, yo tengo puras indígenas, así que aquí se habla nuestra lengua y por eso nosotros no dejamos de hablar. Muy bien. Es ahí donde entra la importancia de tener claros los ideales dentro de los pilares que son los padres, ¿no? Gracias a sus padres, sí, el día de hoy usted orgullosamente puede decir que habla la lengua mixteca, el mixteco, como decimos, lo nombramos de este lado nosotros, ¿no? Y para nosotros realmente es un orgullo que la gente lo pueda todavía conservar. ¿Qué acciones ha hecho usted aquí dentro de su pueblo para transmitir esta lengua materna? Pues yo aquí en mi casa, a los vecinos, cuando mis hijos eran unos niños, yo llamaba a los niños junto con mis hijos para que aprendieran. Yo decía, no van a aprender todo, ¿no? Pero a mí sí se me vino eso en la cabeza, dije, no, se está perdiendo nuestra lengua y nadie lo va a hablar después, ¿no? En desapareciendo nosotros de mi edad, ya nadie va a saber ni cómo se llama el agua, siquiera unas 2 o 3 palabras, pero que se queden. Y así empecé a invitar a los niños en mi casa. Y pues crecían y se iban, y venían otros, crecían y se iban, ¿no? Pero ya después, en el año de 1999, en el periodo del licenciado Ramiro, fuimos como 3 personas que nos interesábamos para que se fortaleciera lo poco que quedaba de la lengua, ¿no? Fuimos para que se hiciera un evento y tardaron, pero sí se hizo ese evento que en ese entonces se llamó la diosa del maíz. Okay. Ajá. Y ahí empezamos y yo invitaba y seguía invitando a los niños a mi casa para que vinieran. Le decía yo a las niñas, vengan porque van a participar, no les gustaría, motivándolas, ¿no?, a que fueran a participar. Pero ya en eso también se perdió, ya no pudimos hacer nada. Pero ya entré aquí a la Iglesia Católica y ahí me nombraron de la pastoral indígena. Okay. Y ahí empezamos a trabajar otra vez sobre la lengua materna. Y así se fue dando y después ya me hicieron una invitación cuando el periodo del ingeniero Agustín, yo fui directora de cultura. Y ahí lo promoví, pero como señorita Tunsabi, también hablando nuestra lengua. Ahí no se calificó ni belleza, ni cuerpo, ni nada, fue la lengua materna. En ese proyecto bien trabajado. Pero yo nunca dejé de impartir los talleres, los daba yo en el museo. Después me invitaron a la secundaria y entramos a la secundaria y ya estábamos en ese proyecto de esos talleres
no era mucho, era 2 horas nada más. Y ya íbamos avanzando, ya de hecho el himno nacional ya lo cantaban los alumnos en la lengua materna. Pero como ya se vino esto, ya nosotros nos detuvimos. Muy bien. ¿Usted considera que ya habrá algún porcentaje de jóvenes que lo empiecen a hablar a partir de las actividades que han hecho ustedes, que haya jóvenes que se interesen, que no se avergüencen? Porque de repente vemos a muchos muchachitos que todavía tienen esa idea, ¿no? De que si hablo el mixteco, pues me van a rechazar los demás. Ahorita, a través de diferentes medios se ha difundido que se rescaten las lenguas indígenas. Se le ha dado como una mayor proyección. Entonces los jóvenes como que están captando también estas ideas, pero aquí ¿cómo ha sido con los jóvenes? ¿Ha sido productivo? ¿Lo están tomando o hace falta trabajarlo más? Pues fíjese que no nomás se avergüenzan los jóvenes y los alumnos, sino de hecho todavía hay personas adultas de que sí dicen que no hablan, que no lo deben de hablar. De hecho, cuando yo empecé a dar los talleres en la secundaria, hubo unos papás que le dijeron al profe que no que sus hijos no querían aprender la lengua y que si era posible que ellos no entraran a clase. Pero yo le digo que nos falta trabajar mucho con los papás y con los jóvenes, motivarlos muchísimo todavía. Hace falta mucho trabajo. Hace mucho trabajo, sí. Ok, muy bien, doña Estela. Pues vemos que aquí ha tenido mucha influencia también usted en las actividades que se hacen. ¿Cuál considera usted que será una de las actividades relevantes para poder rescatar la lengua materna, el mixteco? Pues yo digo que primero hay que concientizar a los padres. Muy bien. Para que motiven a sus hijos, y también las autoridades involucrarse más todavía en nuestra lengua, ¿no? Porque sin lengua no es pueblo, y tenemos que hablar nuestra lengua, cómo nos identificamos, no nomás la ropa, también es más importante también nuestra lengua. Todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano. Sí. Muy bien. Pues doña Estela, qué bueno que se ha interesado por esta parte, qué bueno que sus papás no permitieron que ustedes también adoptaran la idea de la gente de razón, como decían, y que preservaron y guardaron este tesoro, porque las lenguas indígenas son consideradas hoy en día un tesoro, y más aquí en Oaxaca, que somos muchos pueblos indígenas, y que en efecto, como decía usted hace rato, la lengua indígena marca la diferencia, marca la esencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí que nos encontramos en la casa del Gran Ocho Venado, que fue el pueblo donde inicia la nación Ñusabi, ¿sí? ¿Sí lo pronuncié bien? Ñusabi. Sí. Muy bien. Y tenemos aquí varios lugares emblemáticos que están en mixteco. No sé si nos pudiera mencionar algunos lugares emblemáticos con su nombre en mixteco y que dan una identidad clara de a dónde pertenecen. Sí. Bueno, principalmente tenemos el cerro de la Yucusá, o Yucuyusa, porque es cerro, piedra y pájaro, ¿no? Cerro, piedra y pájaro. Ajá. Okay. Entonces tenemos también Be'eñu, que es la iglesia, Be'eñu, la casa de la luz o la casa de alumbramiento, ¿no? Muy bien. Sí, tenemos, también tenemos nuestros ríos y nuestros arroyos también, que están en lengua materna. Y por ejemplo, aquí tenemos Yuyatcuba, que se llama el Guamuche. Y tenemos también otro cerro muy, ¿cómo le diré? Muy histórico, que es Yucutubacha, el cerro de la Guacamaya, que está por allá por el Cecite. También es un cerro muy histórico, ¿no? También tenemos nuestro Ñunduye. Unos dicen Ñunduye, el pueblo de los difuntos, pero ahí es donde nosotros, bueno, mi papá decía Yunduye, porque está una piedra de los difuntos, así que el Yu es piedra. Duye son los muertos, donde descansamos, ¿no?
Así que esos son partes muy importantes del pueblo. El cerro donde nace el sol, la vida donde es el pueblo y donde muere el sol, donde Muere el el sol. sol. Ajá. Sí, Muy esos bien. son muy... Vemos también que en el pueblo hay aguajes Sí. y también están identificados con nombres en mixteco. ¿Nos pudiera Ajá. mencionar algunos aguajes Bueno, en mixteco? aquí el que tenemos es Yucatcuba, que es el aguaje del Guamuche. Acá tenemos Yucatoo, que las personas ya no dicen Yucatoo, dicen Yatoo o Yutató, pero es Yucatoo, el aguaje del fuereño. Ajá. Yucachaba, el aguaje del barranco, es Yucachaba. Así se llama el aguaje que está por ahí, que va uno para la luz. A ese se llama Yucachaba. Yucayubi es el que tenemos acá abajito. Yucayubi es al barranco también, Yucayubi. Muy bien. Pues es impresionante cómo a través de estos lugares tan importantes para el pueblo mixteco, que los reconozcan en su lengua materna. De esta forma yo creo que también se promueve que los jóvenes se identifiquen con con Sí, su lengua. con su lengua, Muy sí. bien. Doña Estela, para ir ya cerrando esta pequeña charla que tenemos con usted, nos gustaría que nos dirigiera un mensaje a la sociedad de respetar sus lenguas, un mensaje a los jóvenes también. Igual nos los pudiera hacer en las dos lenguas, en español y en mixteco, ¿se podrá? Sí. Muy bien, Mucho gusto. adelante entonces. Kuñi calle chitando oña llevo chanye echio tachaca ya. Quiero decirles a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando que debemos de hablar nuestra lengua. Kuñi calle chitando oña llevo cuña caño, ñando caño tando tu uncha io ñuño saño masandondo chicuello cuicha cubillo saa cubillo so cubillo bico tasabayo yayu chaio ñuyo. Nosotros somos indígenas, somos vestimentas, fiestas del pueblo. Eso es lo que es el indígena. Todos somos lengua, somos fiestas, somos vestimenta. Y sin todo eso el pueblo no sería pueblo, porque eso nos identifica. Y quiero decirles también que no dejen de hablar su lengua, porque la lengua es lo más importante, porque con la lengua nos identificamos a donde quiera que vayamos y nos podemos comunicar con nuestra propia gente en nuestra propia lengua. Muy bien, gracias doña Estela. Pues bien, es así como hemos llegado al término de esta charla, donde hemos abordado un poquito acerca de la lengua mixteca que se habla aquí en San Pedro Tututepec. Agradecemos a todas las personas que nos ven a través de los medios digitales y bien, queremos recordarles y hacer el llamado también a la sociedad para que respetemos a nuestros pueblos indígenas, para que les demos el lugar que ellos se merecen, un lugar de honor, un lugar de honra y sobre todo un lugar de mucho respeto, para que nuestras lenguas indígenas se sigan preservando a lo largo de la historia y que no seamos nosotros los que terminemos por acabar con este gran tesoro. Así es que doña Estela, siga sembrando este amor por la lengua materna, no descanse de hacerlo. Hay muchos jóvenes que tienen el interés, entonces la motivamos para que siga adelante, no se desanime y creo que vamos a estar aquí también para apoyar en lo que sea necesario. Entonces, un reconocimiento amplio para usted, un reconocimiento para este pueblo milenario y bueno, agradecemos también a Seculta por promover este tipo de espacios para que nuestros pueblos indígenas sigan vigentes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.